para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Constantes a las promesas de Dios. Y en el pasaje que acabamos de leer, por cierto, me brinqué unos versículos y no les dije. Leí 11 y 12, de ahí me brinqué al 14 y luego 17 y 18. Todo esto está en el mismo pasaje. 11 y 12, 14, 17 al 18. Y Dios tiene promesas para su pueblo. Y una de las mayores promesas que tenemos es que Él regresará por los suyos. Y otra promesa es que Él va a traer juicio a aquellos que no creyeron. Y mientras llega la venida de Jesús, lo que Pedro nos dice en este pasaje es: mientras llega el Señor, mientras llega la venida del Señor, yo les pido, hermanos, que esperen, que pasen estas cosas y que se esfuercen para que Dios los encuentre sin mancha. Esfuércense para que Dios los encuentre sin defecto. Esfuércense para estar en paz con Él. Manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Constantes en las promesas de Dios. Y quiero decirte la verdad, cuando yo estaba estudiando y el Señor me había dado una palabra completa y yo escribí todo lo que el Señor me decía. Y cuando estaba estudiando, quise empezar a estudiar otras cosas, a ver si salía otra plática. Esta palabra me la dio al inicio del mes. Y dije, a ver si sale alguna otra cosa distinta. Y cada vez que leía un libro de la Biblia distinto, donde yo abría, cada versículo hablaba acerca de la constancia. Y me movía en diferentes libros y cada libro hablaba de la constancia. Y ahorita voy a compartir contigo esos versículos. Porque de entre esos versículos se habla de que Dios le pide a su pueblo que sean constantes, pero también habla de pueblo que comenzó muy bien, que comenzó a caminar bien y de alguna forma terminó por no creer. Terminó por no creer y de cierta forma hubo un juicio sobre esa persona. Constantes en las promesas de Dios. Y pareciera algo interesante que aunque las promesas de Dios para su pueblo nos hacen libres, nos hacen bien, es algo que nos va a hacer absolutamente bien en todos los aspectos que pienses. Las promesas de Dios para su pueblo son buenas. Pero a pesar de que esas promesas nos van a llevar a hacer algo bueno, de alguna forma a nosotros nos encanta no mantenernos constantes ni a las promesas de Dios para nosotros. Ni siquiera a eso nos podemos mantener constantes, se nos hace difíciles. Si tú puedes ser honesto junto conmigo, podrías decir, la verdad es difícil mantenerme constante incluso a las promesas de Dios. Y antes de que venga la inconsistencia, van a venir las distracciones. Antes de que llegues en ese estado donde completamente eres una persona inconsistente, antes de que llegues a ese estado,
Mientras eres constante, van a venir distracciones una por una. Y el pueblo de Israel, siempre que hablamos del pueblo de Israel, ellos salieron de Egipto hacia la tierra que Dios les había prometido. Y ahorita voy a leer algo muy interesante, que a pesar de que muchos vieron que el mar se partió a la mitad, muchos vieron los carros de Faraón caer debajo del agua, muchos vieron el maná caer del cielo, mucha de esa gente no creyó en el Señor. Y Dios dijo, esta generación se tiene que morir en el desierto y no puede entrar a la tierra. Es gente que escuchó a Dios hablar cuando se aparecía en el monte, que Moisés iba a hablar en el monte y dice que se ponía toda una nube y que se escuchaban relámpagos y se escuchaba la voz de Dios. Esta misma gente en un momento llegó a ser inconstante y dejó de creer. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque antes de que llegara a ese punto pasaron distracciones. Y la prueba final de que nuestro cristianismo es real es que resistimos hasta el final. La prueba real de que tu cristianismo es real es que tú te mantengas consistente, constante, hasta que Cristo venga o hasta que tú vuelvas a verlo. Y algunos comienzan la carrera, pero nunca la terminan. Y la Biblia está llena de estos escenarios, de promesas que no tuvieron cumplimiento porque aquel con el que se había hecho el pacto no puso de su parte. En el Antiguo Testamento, cuando se hacían pactos, llevaban un animal y el animal lo cortaban a la mitad. Tú te quedas con esta mitad y yo con la otra, y hacían como un tipo de ritual. Y eso se refería que en este pacto va a haber una promesa, pero así como yo tengo mi mitad del acuerdo, tú tienes tu mitad del acuerdo, y los dos tenemos que cumplir con esto porque es un pacto. Y aunque Cristo murió por ti, Cristo lo hizo todo. Su gracia te ha salvado, su gracia te ha hecho libre, Él te ha sanado, pero quiero decirte que es un pacto de dos lados. Es un pacto que cuando tú decides no hacer tu parte, ese pacto se rompe y la promesa se queda sin destinatario, ¿cómo se llama? Se queda sin recipiente, sin que alguien la reciba. Y quiero hablar acerca de la constancia de aquellos que estuvieron en el aposento alto también buscando la promesa del Padre. Si me pueden acompañar, vamos a leer Hechos. Capítulo 1, versículo 4. Hechos 1:4. Indíquenme con un amén. Una vez, mientras comía Jesús con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Sigue conmigo, Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2:46.
no dejaban de reunirse. Di conmigo, no dejaban de reunirse. Unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hechos 2:46. No dejaban de reunirse unánimes en el mismo espíritu en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y escucha, cuando Jesús es crucificado y Él asciende, ya no ven a Jesús como lo veían antes, aunque dice que Él se estuvo apareciendo por 40 días, pero Jesús ya no estaba siempre ahí con ellos. Y ellos no sabían a qué se refería con la promesa. Ellos no entendían qué era ser llenos del Espíritu Santo. Ellos no sabían todo lo que iba a pasar. Jesús les hablaba y les decía cosas, pero recuerden que muchas veces ellos no entendían a qué se refería Jesús y tenían que preguntarle. Entonces Jesús ya no está. Ellos se juntaban a orar, se juntaban en el aposento alto. Y comenzaron siendo como 500 personas. Como 500 personas. Y lo difícil es que viene la distracción mientras ellos están esperando la promesa. Y la distracción que ellos reciben es la persecución. Comienzan a ser perseguidos. Ya habían matado a Jesús. Podrías pensar, acaban de matar a Jesús, nosotros somos sus discípulos, pero tenemos que enfocar nuestra mente en que hay una promesa y que vamos a ser llenos del Espíritu. Ni siquiera sabemos a qué se refería, ni sabemos cómo va a ser, pero dice que no nos vayamos de aquí, aunque están matando a algunos, aunque están persiguiendo a otros. Dice que nos quedemos buscándolo, llorando, buscando la promesa. Y a veces van a haber promesas de Dios para tu vida que tú ni entiendes qué es lo que va a pasar. Tú ni sabes cuál es el propósito. Tú no entiendes, no sabes qué va a pasar, no sabes cómo es la promesa. Pero Dios te está diciendo que tienes que ser consistente, tienes que ser constante, tienes que esperar aunque ni siquiera sabes cómo se va a ver. Y esos 500 estuvieron orando en medio de la persecución. Y escucha, pasaron los días y pasaron los días y pasaron los días y cada vez eran menos y cada vez eran menos y cada vez eran menos. Porque la persecución estaba asustando a muchos. Pero yo quiero decirte que hay mucha gente que podrá venir a la iglesia, ama a Dios, pero no ha visto ningún cumplimiento de alguna promesa, ni siquiera sabe qué va a hacer Dios con ellos. Y cuando viene la primera cosa que los distrae, se van. Incluso pudieron servir, pero terminaron no creyendo. Al final del día, de 500 terminaron siendo ¿cuántos? Casi digo el número ahorita. ¿Cuántos? 120. De 500 terminaron siendo 120. Y la prueba va a mostrar quién se va a mantener consistente. La persecución era un filtro que sacaba quienes eran consistentes. Y hasta que quedaron esos consistentes, yo estoy segura que mientras ellos estaban orando, ellos decían: Señor, yo sé que me están viendo, yo sé que saben cuando vengo a orar, yo sé que ya conocen quiénes somos, pero Señor, la promesa, te pido por la promesa. Puedo pensar que aunque muchos oraban por la promesa, al mismo tiempo pedían porque la persecución parara.
Y a lo mejor tú tienes una promesa de Dios y va a venir la distracción y tú vas a decir: Señor, yo sé que tú vas a hacer algo poderoso conmigo, yo sé porque yo lo siento, yo sé, pero te pido que esto que estoy pasando, esto que me está distrayendo, por favor. Y lo interesante es de que mientras estaban en el aposento alto, orando, buscando, esperando la promesa, con la distracción a un lado, escucha, si tú no sigues la voz de Dios, si tú no tienes intimidad, si tú no buscas a Dios, la voz de la distracción va a gritar en tu oído y va a alcanzar a engañarte y va a alcanzar a hacerte a un lado de lo que Dios te estaba llevando a que hicieras. Si yo no oro, volteo a ver mis distracciones y se me olvida la promesa. Porque la distracción te grita en el oído: mira, hiciste esto, mira, está pasando esto en tu familia, mira, nadie te hace caso, nadie te ve, mira, esto está pasando. Y grita, la distracción grita. Pero la promesa del Señor es como un susurro. Esto me lo hablaba el Señor y yo lo estaba escribiendo mientras Él me lo decía. La voz del Señor y la promesa del Señor es como un susurro bajito y tú tienes que conectarte con Él, porque si no conectas con Él, si no eres consistente, entonces vas a escuchar el grito y vas a dejar de oír el susurro y vas a dejar de oír la promesa. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos sido consistentes. Estamos en una temporada en la que hemos dejado de ser consistentes en lo que habíamos estado haciendo consistentes. Y la Biblia está llena de personas radicales que fueron consistentes, aunque la distracción y la prueba gritaba de una forma increíble. Daniel, el libro de Daniel. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Y aunque su distracción fuera que le cambiaran su identidad, que le cambiaran el mismo nombre y que le dijeran: tú no te llamas así, ahora tu nombre es este. Él decía: yo recuerdo quién soy y yo recuerdo quién es mi Dios y yo voy a orar 3 veces al día. Y yo no me voy a hincar cuando todos se hinquen al llamado a adorar al rey, yo no me voy a hincar. Y la distracción ahí estaba, pero él se mantenía constante. Al punto en el que su persecución llegó a ser aventado a un horno de fuego junto con otros. Y escucha, aunque él estaba en medio del horno del fuego, el Señor no los quitó del horno de fuego. Como él había sido consistente, escucha, no porque seas consistente significa que va a quitar la persecución, que va a quitar lo que te distrae. Eso no es una promesa que te va a quitar la distracción y la prueba, no lo va a hacer. Con Daniel no se descompuso el horno, pero lo que hizo el Señor es de que trajo a uno más que se veía en medio del horno de fuego y los llenó de valentía, estaban llenos del Espíritu, valientes para ser testigos de Dios, dar testimonio de Dios. Pasó lo mismo con estas personas que estaban en el aposento alto, orando, pidiendo que esa promesa que había dicho Jesús que iba a venir. Escucha, Dios no quitó la persecución, no la quitó. En medio de la persecución dice que vinieron como lenguas de fuego y fueron empoderados y fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. En medio de la persecución empezaron a hablar las maravillas de Dios. Y Dios te está llamando, sé constante.
Aunque esté pasando eso tan difícil en tu vida, sé constante. Porque yo te voy a llenar de poder para que tú seas testigo mío en medio de esas distracciones. Pero las distracciones son un buen filtro, porque la distracción, así como esas mallas que usan en la construcción para filtrar las piedras y la tierra, la prueba y la distracción son como ese filtro que saca a aquellos que se mantienen y son constantes, aunque no vean, aunque no sientan. Y va saliendo, y va saliendo, y va saliendo, y cada vez son menos, y cada vez son menos. Aunque el mundo externo se esté cayendo a pedazos, aquel que es consistente se queda de rodillas aunque todo se esté desbaratando. Sé consistente. La consistencia es esa llama. La consistencia es esa llama de la promesa. La consistencia es como una copa paciente que está ahí, esperando a que llegue la promesa. Ya hablamos del aposento alto, ya hablamos del pueblo de Israel, ya hablamos de Daniel. Y quiero que lean conmigo los siguientes versículos. Hechos 2, capítulo 42. Acuérdate, cada vez que leemos Hechos, estamos hablando de un tiempo en el que el Espíritu Santo ya vino, los bautizó, fueron empoderados para ser testigos. Y ahora los discípulos eran los que estaban llevando a gente a Cristo. Hechos 2:42. Se mantenían, ¿qué? Firmes. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Voy a leerlo otra vez para que veas cuáles son los puntos que habían en una iglesia en medio de la persecución. Se mantenían firmes porque ellos seguían la enseñanza de los apóstoles, porque ellos estaban en comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. Mira, cada versículo que yo leía tenía siempre los mismos elementos, aunque fueran de libros distintos. Y todos hablaban de la unidad. Todos hablaban de la oración. Unidad, oración. Quisiera decirte comunidad, pero esa palabra ahorita en el mundo cristiano puede significar muchas cosas menos Dios. Unidad. Había unidad, no solamente de que todos tenían una buena relación y que unos se cuidaban a otros, no para pecar. Unos se cuidaban a otros, no para desobedecer, no para taparle al otro lo que anda haciendo mal en desobediencia. Andaban en unidad, en un mismo espíritu, unánimes. Por eso cuando después de que pasaron los 500 y eran menos, y eran menos, y eran menos, y eran menos, cuando están los 120 orando, dice que estaban unánimes en el mismo espíritu. Ahora sí que ya pasó esta malla
que filtra, que filtra, que filtra, que filtra. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Ya quedaban los que estaban en un mismo espíritu. Entonces el Espíritu Santo podía venir y podía cumplir su promesa. ¿Estás en el mismo espíritu con Dios y con tus hermanos? Puede ser que el Espíritu Santo está haciendo algo en la alabanza aquí mientras estamos adorando, y probablemente Sani comience a cantar de alguna forma y el Espíritu Santo empieza a hacer algo, y tú podrías meterte en armonía en el mismo espíritu con la adoración que está sucediendo, o decides no estar en el mismo espíritu y escucha, hay cosas increíbles que suceden cuando el Espíritu Santo se mueve, pero porque todos están unidos en el mismo espíritu. Quienes no están unidos empiezan a ver las cosas medio raras y como que, no sé, se me hace que todos son bien almáticos. No estás en el mismo espíritu. Oración, necesitas estar orando para entender que lo que está pasando en el espíritu. Pero si no oras y si no buscas, si no escuchas el susurro, vas a oír cualquier otra cosa y no vas a poder conectarte porque pues, no estás conectado con Él, mucho menos vas a poder conectarte con lo que está pasando aquí. Unidad, oración, comunión. Quiero que lean conmigo Judas. Quiero terminar con Judas. Todavía no termino, pero voy a irme ya a Judas. Y nada más hay un capítulo en Judas, capítulo 1. ¿Okay? Versículo 3. Queridos hermanos, para comenzar quiero decirles quién es Judas. Este no es Judas el que entregó a Jesús, ¿ok? Este Judas era medio hermano de Jesús. Y es muy interesante porque cuando él comienza a escribir esta carta, nosotros estamos en el versículo 3, pero cuando él comienza escribiendo la carta en el versículo 1, él muy humildemente dice: yo, el hermano de Santiago, Santiago el que estamos leyendo en el discipulado. No dice yo, el hermano de Jesús, yo, el hermano de Santiago. Y los dos eran medio hermanos de Jesús, de sangre, de sangre. Es muy interesante cómo comienza Judas, así se llamaba. Versículo 3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Judas estaba viendo en la iglesia esta fe que teníamos en común, que no importaba si fueran ricos, pobres, unos venían de los griegos, otros venían de los judíos, no importa. Todos en común teníamos una fe. Dice, pero he sentido la necesidad de escribirles y les voy a rogar que sigan luchando vigorosamente por esta fe. Y cuando él habla de fe, no se refiere a lo que tú crees. Mi fe es que yo creo en la Virgencita, mi fe. No se refiere a lo que tú crees. Se refiere a la verdad, el evangelio. Esta fe, este evangelio, esta verdad les pide: luchen vigorosamente por la verdad. Ahorita vas a ver cómo se conecta todo. Versículo 4. El problema
es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Estos hombres dice que estaban destinados a condenación, porque la palabra es muy clara cuando se habla de aquellos que vienen a distraer la verdad, aquellos falsos maestros, falsos cristos, vienen a distraer de la verdad y hay una condenación para ellos. Dice, pero se han infiltrado entre ustedes de una forma que ni ustedes pueden ver que ellos están ahí entre ustedes. Spurgeon, el famoso predicador, decía que es mucho más peligroso un diablo adentro de la iglesia que 1000 diablos afuera de la iglesia. Es mucho más peligroso un demonio en la iglesia, haciéndose parecer como la iglesia. Y escucha, estas personas infiltradas en la iglesia podrían parecer mucho más cristianos que tú y que yo. Probablemente eran algunos falsos maestros que estaban distrayendo. Versículo 5. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Estas personas que se habían metido a la iglesia a distraer a la gente, escucha, una forma de distracción, les estaban diciendo que no se sometieran a la autoridad de los apóstoles, de lo que ellos enseñaban. No te sometas. Y Él les tiene que decir, escucha, si Dios le dio un castigo a los mismos ángeles que no supieron someterse a la autoridad y al gritar de la distracción siguieron, Dios les dio un juicio a ellos. Comienza diciéndoles eso. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo a sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos la inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Otra distracción que Él está viendo en la iglesia y que entre líneas Él dice, Él no lo dice así tan claro, pero lo dice entre líneas. Hay falsos maestros que están distrayendo y hay inmoralidad sexual en la iglesia con los que se infiltran. Dice, va a haber un castigo para eso también. Versículo 8. De la misma manera, llevadas por sus delirios, estas personas contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Escucha lo que hacían estas personas que estaban atentando en contra de la iglesia de Dios. Contaminan su cuerpo de formas sexuales, desprecian la autoridad, no saben estar bajo autoridad y maldicen a los seres celestiales. Y Él comienza después de esto a hablar cómo es que el arcángel Miguel, cuando menciona el nombre del arcángel Miguel, dice que él tenía una posición de liderazgo como ángel. Los ángeles tienen posiciones. Y aquí se le dice que él es un arcángel porque él tenía una posición de autoridad como de un líder entre los ángeles. Dice versículo 9, ni siquiera el arcángel Miguel,
cuando argumentaba con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Y tú dices, ¿what? ¿Qué acabo de leer? Se cree que el diablo, bueno, estas son teorías, no vamos a saber hasta que veamos al Señor a qué se refiere, pero hay teorías de los estudiosos que probablemente de alguna forma el Señor le reveló a Judas esto, que probablemente Dios le reveló esto a Judas, que había pasado esto, y que muy probablemente el diablo estaba disputando el cuerpo de Moisés, porque dice en el Antiguo Testamento, cuando Moisés muere, el cuerpo de Moisés dice que Dios se aseguró de enterrarlo en un lugar que hasta el día de hoy nadie sabe dónde está, nadie. Y el diablo quería usar el cuerpo de Moisés para distraer al pueblo de Israel y que lo adoraran de alguna forma como un culto. Otra vez, tratando de usar como distracción algo de Dios. Y el arcángel Miguel le estaba hablando a otro ángel y dice que él, sometiéndose a la autoridad, dijo que el Señor te reprenda. ¿Sí? Estas personas infiltradas, versículo 10, en cambio maldicen todo lo que no entienden. Son como animales irracionales y lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompen. En otra traducción dice que ellos no tienen espíritu, que ellos se dejan, en el original dice que ellos se dejan guiar por sus instintos sensuales. La sensualidad y los deseos a lo morboso es lo que les dice por dónde deben de ir. Sus deseos los hacen hacer obras impías, de acuerdo al versículo en el original. Las lujurias los dirigen. Y todas sus obras son fruto de sus deseos impíos. Son personas que tienen una sabiduría sensual. Esto yo lo encontré en el original. Su sabiduría es sensual. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? En el versículo 18 vamos a ver. Ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí te menciona 3 personas distintas que fueron distraídos. Escucha, Caín. ¿Quién era Caín? ¿Era cuál hermano? Caín fue el hijo de Adán y de Eva, el hermano que trajo una ofrenda que dice que en Hebreos, como él no la trajo con fe, Dios no se agradó. Él trabajaba la tierra, él era agricultor y Dios no se agradó. Y para él pudo más el sentir la decepción de que tal vez otro hizo mucho mejor que él. Y la distracción de no ser el mejor pudo más, y él sintió odio en su corazón con su hermano. Se rompió la comunión con su hermano y se rompió la comunión con Dios porque él se dejó distraer porque alguien hizo mejor que él. El siguiente que menciona ahí es Balán. Alguien que estuvo dispuesto a hacer caer a todo el pueblo de Israel por dinero. Yo les he predicado de esta persona varias veces. Era un profeta que creía en diferentes dioses, incluido a Jehová. Y por dinero, él le dijo, mira, llévate a las hijas de Moab y que ellas los seduzcan y así ellos van a perder gracia con Dios. El dinero fue el que distrajo, la sensualidad distrajo al pueblo. Y por último, los que perecieron en la rebelión de Coré.
Vuelve a hablar de lo mismo otra vez. Personas que no quisieron someterse a la autoridad. En esta historia hablamos de Moisés. Estoy hablando de muchas historias de la Biblia para que veas que todo está conectado con lo mismo. Un levita, una persona que tenía una tarea específica en las cosas de Dios, en el templo de Dios, en todo lo que tuviera que ver con Dios, era un levita. Coré era un líder. Y el líder le dice a Moisés: si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿quién eres tú para ser nuestro líder? Somos un pueblo santo. Si todos somos un pueblo santo, ¿tú quién eres para guiarnos? Y dice que Moisés, fíjate, al escuchar esto, dice que se arrodilló y que en ese momento se puso a orar y que comenzó a decirle: Señor, tú haz juicio sobre él, yo no me voy a meter en esto. Y el juicio que vino sobre cada una de estas personas, Coré, aunque era un líder y era un levita, dice que se abrió la tierra y que todos los que lo siguieron se fueron en la tierra, se lo comió la tierra. Caín fue exiliado de donde vivía su familia. Balán también tuvo una muerte no muy agradable, fue muy fea su muerte. Son personas que se distrajeron por el dinero, por el liderazgo, por querer tener poder. Son personas que se distrajeron por cosas muy distintas, pero que se les olvidó quiénes eran. Se les olvidó quiénes eran. Escucha, yo no sé si a ti se te está olvidando quién eres. Moisés, como sabía quién era, no se puso a pelear con él. Él nomás se puso a orar y dijo: Señor, tú haz tu obra. Pero ¿cuántos de nosotros nos olvidamos de quiénes somos a la primera distracción y nos vamos detrás de aquello que ese deseo que hay en nuestro corazón? Yo ya te he mencionado muchos distintos distractores y se te olvida quién eres. Yo podría decir: yo soy mamá. De acuerdo al título que tengo en mi vida en este tiempo, yo soy mamá. Y se me olvida que el Señor me ha dicho: tú eres mi hija y vas a hablar de mi palabra. Se me olvida que soy testigo. A lo mejor tú ahorita estás pensando: yo soy un estudiante de esta carrera. Y se te olvidó que eres testigo de Jesús. Yo soy trabajador de esta cosa. Yo soy el mejor contratista. Y se te olvidó quién eres. Eres testigo de Jesús y comenzaste a hacer tranzas en el trabajo. La distracción, así como con Daniel, le quiso quitar el nombre y le quiso decir: no, tú no eres profeta, tú no eres hombre de intimidad, tú eres un príncipe, parte de la realeza del otro pueblo. Y él dijo: no. Aunque me den la comida del rey y me quieran decir que yo soy de la realeza, yo no soy eso. Yo soy profeta y no voy a comer de lo que me den. Cuando la distracción viene a tu vida, you're an A student. Se te olvida que eres testigo y dejas de congregarte, dejas de tener comunión con tus hermanos. Dejas de servir porque te está afectando en la escuela servir. Yo lo hice, escúchame, yo lo hice. Por 2 años, mientras hice mi maestría, me desaparecí. Porque yo pensé que mi llamado era graduarme con una maestría y se me olvidó que Dios me había prometido que iba a hacer algo con mi vida, aunque no sabía qué era. Y damos la vuelta. Otro año y otro año y otro año.
Versículo 12. Estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz, doblemente muertos, muertos espirituales. Es un peligro oculto. Y buscan solo su propio provecho. ¿Y qué hacen las nubes sin agua? ¿Qué hacen las nubes sin agua? No hacen nada. Tapan el sol, pero no hacen nada. Un árbol sin fruto, cuando tiene que dar fruto, no da fruto. Y Pedro está diciendo, tengan cuidado de esta gente porque es un peligro oculto. No se van a dar cuenta. Escucha cómo se ha de haber sentido Pedro de saber que esta gente está en la iglesia y la iglesia no se está dando cuenta y dice, tengo que escribir una carta. Tengo que decir lo que está pasando porque no se están dando cuenta. Y esta gente es espiritualmente muerta. Versículo 13. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Escucha, las estrellas fugaces no sirven como guía. Tú no puedes encontrar tu destino siguiendo una estrella fugaz porque se va. Y el problema que sucede aquí es que estos falsos maestros venían con una verdad retorcida, muertos espirituales. Venían a enseñar cosas distintas a las que enseñaron los apóstoles. Y venían enseñando cosas de sensualidad, y venían enseñando no te sometas al liderazgo, y venían enseñando cosas que distraían a la gente y de repente se desaparecían. Entonces lo que dice aquí Judas es, miren, una estrella fugaz no te puede guiar porque se desaparece. Versículo 14, también Enoc, versículo 16. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propios malos deseos, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ten cuidado, porque es un peligro oculto que te va a distraer. Es un peligro oculto que no te va a guiar a ningún lado, no te va a guiar a Dios. Va a criticar, dice ahí que sacaban sus obras vergonzosas. Y yo por muchos años anteriores, yo llegué a estar con gente de la iglesia que todo lo que hacían era estar criticando. No había de qué hablar si no estaban criticando a alguien. Y tú me vas a decir si es verdad, si alguna vez has estado sentado en un lugar así. Si no se critica, y yo llegué a ser parte de eso, no te voy a decir que soy la santa, yo llegué a ser parte de eso hasta que dije, ah caray, si no tengo a quién criticar, no tengo de qué hablar, algo está mal con mi corazón. Y yo dejé de hacer eso desde hace mucho tiempo. Ahora sí, exhortación a la perseverancia. Y con esto voy a
terminar, si puedes pasar. Versículo 17. Pero ustedes, ahora que dijimos todo esto de los falsos maestros, de esta gente que se está metiendo a la iglesia, dice, pero ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de Jesús. Ellos decían, en los últimos tiempos van a haber burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Escucha, hay pastores muy conocidos en México, muy conocidos, que ahorita se les está cayendo el ministerio, porque aunque sean muy conocidos, en la intimidad de su casa y de sus amigos están tomando y son borrachos, pero tienen ministerios bien conocidos, y a lo mejor hasta tú le has dado like a sus videos. Hay ministerios que se están cayendo porque no están siguiendo lo que dijo la palabra, lo que viene desde el cual es la verdad. La gracia la han tornado en libertinaje, lo vimos en la palabra. Vivirán según sus propias pasiones impías, versículo 18, versículo 19. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. El instinto funciona muy bien y se podrá escuchar muy sabio. Este es el versículo que te dije que en el original habla de que su sabiduría proviene de sus deseos. Su sabiduría proviene de una armonía no con el Espíritu, sino con los deseos corruptos de su corazón. A mí me ha tocado escuchar gente muy sabia que yo digo, wow. Pero en realidad la motivación de lo que dicen es otra. Y por más sabios que se escuchen. Yo trabajo con personas en la universidad y a veces hablan y las cosas se escuchan, ¡uy, qué sabios! Pero esos consejos tan sabios provienen de un deseo que está alejado de la verdad. Quisiera decirte que esto solo pasa allá en la universidad, pero de acuerdo a Judas, esto está pasando en la iglesia. Estos causan divisiones. ¿Estamos causando divisiones tú y yo? ¿Causamos división en la iglesia? No, no te juntes con él. No te juntes, no les hables. No. No, vente para acá mejor, vente. No vayas con ellos, vente. Aquí dice que partían el pan en comunión. Estos son los que causan divisiones, se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Y sabes, Abraham y yo lo decimos todo el tiempo, nuestro instinto sale a relucir cuando no está adorando. Cuando no está adorando sale mi instinto y mi sabiduría humana. Versículo 20, pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santa fe, orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan a que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a la vida eterna. Manténganse en el amor, oren, manténganse en comunión, porque el peligro que viene es oculto y no lo vas a ver. Espera a la promesa, a que Él los lleve a la vida eterna. Edifíquense sobre la base de su fe. No se edifiquen con sus consejos que vienen de sus deseos, de su carne. Edifíquense, pero en la verdad.
en el Espíritu Santo. Versículo 22, tengan compasión de los que dudan. Esto va a pasar en la iglesia. Judas está diciendo, va a haber gente en la iglesia que duda. Sabemos por qué dudan, pero dice, tengan compasión. Tú que sí buscas, tú que sí oras, tú que sí buscas al Espíritu y que sabes lo que el Espíritu está haciendo, ten misericordia, no hagas división, espera, sé paciente. Sálvenlos, arrebatándolos del fuego. No les des el tiro de gracia. No, que no ves lo que está, que no ves lo que está pasando en el Levante y todavía estás dudando. No, ya, no me voy a juntar contigo. Sálvalo, arrebátalo de las manos del enemigo, del fuego. ¿Cuál es esa distracción que tú puedes ver en tu hermano y que no lo está salvando? Está salvando del fuego aquellos que tú ves que dudan de la iglesia, que dudan de la palabra. ¿Qué estás haciendo? Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado mientras se compadecen de los demás. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Mientras tú estás compadeciéndote y dando gracia del que está batallando en la iglesia, dice, dale gracia, compadécete, pero ten cuidado, no sea que eso que le ha manchado sus ropas te vaya a manchar a ti también. Porque yo he visto a tantas personas que han dado gracia y por tratar de ayudar al hermano que anda mal, ellos también se manchan y comienzan a hacer lo mismo del que anda dudando, del que anda mal. Tienes que compadecerte. Tienen que ser constantes. Tienen que ser constantes. Y como hablaba el título de esta predicación, esperando de las promesas de Dios con constancia, Judas escribe esta carta esperando que la iglesia sea constante, ferviente. Y si pudiera preguntarte algo en esta noche, y si pudiera ser honesto, ¿crees que has perdido la constancia? ¿Crees que te has dejado distraer? ¿Que algo te ha etiquetado y algo te ha dicho? No, es que tú no eres testigo de Jesús, es que tú eres estudiante. No, es que tú no eres testigo de Jesús, es que tú eres trabajador. No, es que tú no eres testigo de Jesús, tú eres hermano, tú eres primo, tú eres mamá. Daniel, es que no te llamas así, tú te llamas de esta otra forma. ¿Ha venido algo que te ha hecho dudar de las autoridades como lo vimos? ¿Ha venido algo en la sensualidad, los deseos de tu carne que te distraen de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Distracciones. Escucha, no porque hay un avivamiento significa que no van a haber distracciones. La distracción va a venir en medio del avivamiento. El enemigo está listo. Pero yo voy a decir, mientras haya avivamiento, mientras yo sea testigo del Señor, yo voy a seguir orando y yo voy a seguir buscándolo. Y aunque me grite la distracción y me quiera cambiar la identidad y me quiera mostrar que hay persecución alrededor de mí y me diga, quién sabe cuál es la promesa que Dios tiene para ti, aunque yo no sepa, como aquellos que estaban en el aposento alto, yo voy a buscar y yo voy a esperar y yo voy a orar
pierdo la promesa. Constantes en la promesa. Pónganse de pie. Padre, venimos delante de ti. Somos meramente humanos. Padre, viene aquí tu pueblo a buscarte. Viene tu pueblo con sus dudas. Viene tu pueblo con sus debilidades. Viene tu pueblo con etiquetas. Viene tu pueblo con distracciones. Y qué difícil es buscarte cuando el peligro se esconde. Recuérdale, Señor, que aunque esté pasando algo, que esté gritando hacia sus vidas, que puedan recordar que son testigos tuyos, que puedan recordar que tú has puesto sobre ellos algo especial, que somos pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. Cada uno fuimos hechos reyes y sacerdotes. Padre, yo te pido que si no hemos sido constantes, que tú hables a nuestro corazón, Espíritu Santo. Penetra cada parte de nuestras dudas. Penetra cada parte que nos distrae. Cada parte que no da fruto. Te entrego mis distracciones. Y yo sé que mientras yo te esté buscando, no se van a quitar las distracciones, pero te voy a poder escuchar. Abro altar para que tú le digas: Señor,